Hola, buen día a todos. Bienvenidos a nuestra reunión semanal. Hoy, mayo 6 del 2025, vamos a hablar de todo lo que ha pasado alrededor de los datos de crecimiento económico en Estados Unidos. También vamos a hablar un poco de todas las expectativas que hay frente a la decisión de la Reserva Federal que se va a dar a conocer el día de mañana. Pues iniciamos acá. Efectivamente se dio a conocer ese dato de crecimiento en el cual el PIB del primer trimestre cae 0.3 frente a 1.2 esperado. Esto está muy afectado, digamos, por el tema de importaciones, ya lo vamos a ver en detalle. Y fíjense ustedes que inicio a destacar dos puntos relevantes acá. El primero, el incremento tan importante que hay en probabilidades de recesión en Estados Unidos. Kalshi, que es una fuente, digamos, muy confiable en Estados Unidos, le da un 74% de probabilidad de recesión a Estados Unidos. Y el segundo punto que llama la atención frente al tema de la recesión probable en Estados Unidos tiene que ver con los comentarios que hizo Donald Trump una vez se dio a dar a conocer el dato de crecimiento. Y él básicamente decía que efectivamente todo lo que estaba pasando no solamente en el mercado accionario, de los índices bursátiles, sino también los datos de crecimiento, eran prácticamente el resultado de la política económica de Joe Biden. Y esto sí que llamó la atención porque en su primer periodo, donde el mercado se estaba presentando y presentó un rally significativo, pues Trump estaba diciendo más o menos para esta misma época que el rally accionario sí era del gobierno de él. Entonces, digamos que sí hubo críticas durante el fin de semana y las lecturas, como ustedes lo han visto, están bien divididas. De hecho, se están llevando a cabo varios eventos económicos, reuniones financieras alrededor del mundo, donde Bessent está pronunciándose, digamos, de manera continua, tratando de calmar un poco los ánimos. Y esto yo creo que tiene que ver con una polarización que se ha venido generando fuertemente después de que Trump le quitara las ayudas gubernamentales a la Universidad Harvard. Muchos de los grandes economistas hoy en día son egresados de esta universidad. Y lo que hemos visto, digamos, en los eventos donde ha participado Bessent o incluso algunos digamos, líderes de opinión que apoyan, digamos, fuertemente a Trump, lo que se ha visto sí de una manera muy radical es que estos economistas de Harvard, profesores universitarios o egresados de estas universidades, que también han sido, digamos, ponentes en las diferentes presentaciones que se han llevado a cabo durante estas últimas 2 semanas, están mostrando una visión, digamos, fuertemente distante a lo que venía presentándose actualmente. Entonces, para darles un ejemplo, el día de ayer se estaba hablando del impacto de las tarifas. Muchos de los presentadores que están o son propietarios o CEO de grandes compañías, pues decían, sí, efectivamente hay un impacto, pero nuestra compañía se está preparando para. Y por el otro lado teníamos a los presentadores egresados de esta universidad que decían o que muestran un panorama, digamos, muy aterrador hacia adelante, dobles pisos, la economía se va a ir al traste, la economía global también va a perder muchísimo dinero. Y creo yo que esta polarización se ha visto muy reflejada en los índices bursátiles, que digamos que independientemente de que han presentado una recuperación, pues aún continúan negativos en el año, y también se está viendo mucha volatilidad intradiaria precisamente por esos comentarios. De hecho, Bessent está presentándose hoy ante el Congreso, mañana también lo hará en horas de la mañana, y fíjense ustedes que las preguntas del partido conservador muestra, digamos, una radicalidad bien fuerte en cuanto al impacto, y todo está al margen de los pequeños propietarios, el impacto de los que se van a quebrar, que es lo que digamos está hablando mucho la Universidad de Harvard, y es
que realmente todas estas políticas están beneficiando a las grandes compañías, que estos van a ser los ganadores, pero que mientras tanto los pequeños empresarios y el ciudadano a pie es el que va a tener. De hecho ahorita le estaban preguntando eso, que realmente ellos son los que van a pagar toda esta guerra tarifaria. Entonces fíjense ustedes que esa gran polarización que ha aumentado, digo yo, por todo lo que la decisión que tomó Trump frente a Harvard, pues obviamente sí genera mayor dispersión, mayor volatilidad y mayor incertidumbre, ¿no? Y pues acá lo vemos. Fíjense Trump cómo cambia, digamos, el discurso, y realmente es a su conveniencia. Crean ustedes, y estamos todos seguros que si el mercado estuviera con un rally tocando máximos históricos, Trump estaría sacando pecho diciendo que todo lo que está ocurriendo en el mercado en este momento es por las decisiones que él ha tomado. Efectivamente, pues ese crecimiento económico cae a 0.3 y pues aquí tal vez empieza a aumentar esa probabilidad de que Estados Unidos efectivamente ya se encuentre en recesión, algo que ya han mencionado en diferentes oportunidades varios economistas, pero sí algo que, digamos, muestra cierta resiliencia es que, como lo mencioné anteriormente, miren ustedes aquí este color naranja es todo lo que tiene que ver con importaciones, la cual presenta un aumento significativo de cerca de 41%. También se ve una caída, digamos, en el gasto público de cerca del 5%, pero vuelvo y destaco, pues, dos cosas. Efectivamente, las empresas en Estados Unidos se están preparando para la guerra tarifaria y entonces anticipan, y aquí también se ve en el color morado cómo los inventarios privados aumentan en 2.25%. Entonces sí, el dato de crecimiento en Estados Unidos está directamente afectado por la preparación, la prevención de las empresas, algo de tratar de defender las utilidades del año 2025 en todo lo que se va a impactar, o todo lo que tiene que ver con las tarifas, y digamos que el número es muy diciente, digamos, ya cuando uno desagrega ese crecimiento económico en Estados Unidos. Aquí también se ve algo interesante, y es el crecimiento del consumo personal, ese crecimiento de 1.21%. Miren ustedes que aunque sí se reduce frente, digamos, al crecimiento personal que ha venido presentándose durante los últimos trimestres, pues aquí tal vez lo que se destaca es que se mantiene levemente positivo, y eso lo que genera digamos, o el mensaje que tal vez se escucha es que sí, efectivamente las personas tienen miedo, pero continúan consumiendo, sí, no a la gran fuerza con la que venían consumiendo después del COVID. Por eso quería mostrarles esta gráfica, porque efectivamente el consumo personal, fíjense ustedes que si uno pudiera quitar todo el ruido del COVID, lo que estaríamos viendo en los números actuales es un consumo personal por encima del promedio histórico, ¿no? Si ustedes lo ven, el consumo personal estaba en más o menos un 2%, y lo que estamos viendo desde el año 2024 es un consumo que se mantiene sobre el 3.5. A eso es lo que le están llamando en Estados Unidos esa resiliencia, y tal vez por eso vimos ese efecto tan extraño, si lo puedo llamar así, cuando se da a conocer un dato de crecimiento tan malo, menos 0.3, y por el otro lado vemos un dato de consumo que muestra pues algo de estabilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Recuerden ustedes que en economía existen esos datos que son datos del pasado, que ya tal vez no significan mucho, en este caso el dato de crecimiento, y el dato de consumo, que es un dato más actual, que tal vez muestra que sí, efectivamente la economía viene un poco de capa caída, pero lo que está mostrando ese dato de consumo es que independientemente de la situación, los estadounidenses continúan comprando. Y otro punto adicional, si bien es cierto la economía de Estados Unidos mostró esa caída del menos 0.3%, ese mismo día, recordemos el 30 de abril, se dieron a conocer otros datos de crecimiento alrededor del mundo, y destaco aquí el crecimiento de
Europa o de la zona euro, que creció 0.4 y el dato esperado era 0.2. Es un dato mejor a lo esperado. Esos datos fueron, digamos, o se resaltan mejor de la zona de euro el crecimiento de España, Lituania e Irlanda. Entonces, el mensaje final, digamos, de todo esto de crecimiento es que, recuerden ustedes, el Banco Central Europeo redujo las tasas a 2%, y entonces aquí el mensaje cada vez más es, oiga, Europa muestra una resiliencia frente a Estados Unidos, muestra un mejor desempeño, y las decisiones del Banco Central Europeo son mejores a lo que está haciendo la Reserva Federal, y por eso vuelve y retoma, digamos, el discurso Trump este fin de semana, diciendo, si ven, efectivamente la Reserva Federal se está demorando en tomar las decisiones. Y créanme que el dato de consumo y el PCE, que es el dato base que toma la Reserva Federal para tomar decisiones de tasas en el largo plazo, miren ustedes que el PCE Core, que es el más importante, sí muestra una caída frente al dato anterior. El dato anterior fue 3%, y el dato actual 2.6 frente a 2.6, lo que sí muestra, lo que sí le daría, digamos, herramientas a la Reserva Federal para tomar una decisión de reducir sus tasas de interés próximamente, no el día de mañana, pero tal vez la lectura que espera el mercado es básicamente lo que les acabo de mencionar. Se están empezando a ver en la economía global datos de inflación básica que no son preocupantes, crecimientos económicos de todo el mundo que no son tan excesivamente malos como lo estaba viendo incluso el Fondo Monetario Internacional, y al margen de lo que pasa con Estados Unidos, que digamos es algo muy puntual porque vimos que tiene que ver con importaciones, pues tal vez el mensaje sí es ese. Lo que está esperando el mercado es que el día de mañana Jerome Powell en su rueda de prensa diga que la Reserva Federal está viendo el ambiente suficientemente óptimo para poder realizar una reducción de tasas de interés. Esa reducción de tasas, miren ustedes, según las expectativas medidas por los contratos de futuros en Estados Unidos, se haría en la reunión del mes de junio. O sea, no estamos lejos a la primera reducción de tasas de interés. Efectivamente, mayo no es o no podría ser. Si llegara a tomar una decisión de esas, aunque creemos que tiene las herramientas para hacer la reducción, pasarían dos cosas y no sería tan positivo. Primero, que la Reserva Federal mandaría o enviaría un mensaje de debilidad frente a Trump. O sea, básicamente le estaría diciendo, sí, Trump, usted tenía la razón, tenemos que bajar las tasas de interés, lo cual no sería tan positivo porque estaría mostrando, recuerden ustedes, que ya se dejó claro como un mensaje de independencia, y aquí estaría regresando. Entonces, si bien es cierto, el mercado podría reaccionar de manera muy positiva a una reducción de tasas sorpresiva el día de mañana, de manera temporal. Lo que podríamos ver después es una caída muy grande, porque el mercado no está esperando esa reducción de tasas de interés tan apresurada. Sin embargo, para el mes de junio sí se ve una clara expectativa, y digamos que no sería sorpresa, y por eso es tan importante, digamos, este mensaje el día de mañana, ¿no? Que ayuda un poquito, yo creo, que a calmar las aguas, y a entender efectivamente que todo lo que está ocurriendo en estas reuniones que están pasando de diferentes gremios, organizaciones multilaterales, etcétera, donde, vuelvo y reitero, el gobierno de Estados Unidos está tratando de hacer como un lobby y explicarles a los economistas y a los empresarios que la medicina hay que tomarla de una manera fuerte para tratar de prevenir algo más drástico en el futuro. Pues desafortunadamente, vuelvo y reitero, esa polarización es la que está llevando un poco al mercado a no tener muy claro lo que está ocurriendo. Y aquí pues Powell no va a ser tan drástico, digamos, en su mensaje tampoco, porque recordemos, esta guerra es más de los egresados de Harvard
contra el gobierno de Trump. Y pues Jeremy Powell es egresado de Georgetown, entonces ahí no, y graduado de Princeton también, entonces ahí digamos que no esperamos que haya ese tipo de ruido. Entonces, pues sí, los contratos de futuros piensan que va a haber una probabilidad alta de reducir la tasa en junio. Miren que la verdad es que se esperan 2 reducciones. La siguiente reducción no es tan clara, podría ser en julio, creemos que es muy seguida, pero tal vez sí pueda ser en septiembre. Hay que ver estas probabilidades cómo se mueven, pero hoy en día lo cierto es que la probabilidad de reducción está para el mes de junio y para el mes de julio. Miren ustedes, 45.7. Esos son los 2 meses en lo que a la Fed respecta, a los contratos de futuros, que la Fed podría reducir las tasas de interés. Esto, por supuesto, estas gráficas de la bolsa de Chicago, por supuesto hay que mirarlas mañana después de la reunión para ver cómo se van a mover estas probabilidades. Tal vez con algo más de asertividad vayamos a entender cuándo es que se van a mover efectivamente esas tasas de interés. Ahora bien, contrario a lo que ha venido ocurriendo entre ayer y hoy, donde hemos visto unas reducciones significativas en los índices bursátiles, unas correcciones grandes, y todo esto está atado nuevamente a lo que tal vez les he mencionado de manera reiterativa. Desafortunadamente Trump es una persona muy explosiva y todo lo que él diga o mencione va a afectar fuertemente el mercado bursátil. Entonces el fin de semana, pues básicamente Trump, pues es que ni siquiera, yo creo que hasta la pregunta fue mal elaborada. ¿Usted tiene pensado hablar con el primer ministro chino? Y pues él dijo no. No es algo novedoso, no es algo, digamos, sacado de la manga, ni tampoco lo respondió de una manera grosera, pero fíjense ustedes la potencia que tiene una respuesta. Entonces simplemente al decir que él no iba a llamarlo directamente, pues ya el mercado se preocupa y entonces estamos viendo, digamos que estos 2 días, una corrección pues que está generada básicamente por la incertidumbre de una materialización de las tarifas que, vuelvo y reitero, Bessent ya ha mencionado en varias oportunidades que acuerdos vienen, ¿no? Y por eso, y uno de estos es el acuerdo que se realizó con Ucrania. Pero cuando uno va a ver qué es lo que piensan los inversionistas de largo plazo, miren ustedes que independientemente que el VIX no esté por debajo de los 20 puntos allá en la zona de estabilidad, cercana a los 15, etcétera, pues los inversionistas están más calmados, y creo yo que esto tiene que ver mucho con el pensamiento de largo plazo, ¿no? Que es lo que la gran mayoría de inversionistas en Wall Street ha tratado de enviar. Sí, efectivamente el entorno en los próximos 60 días que le falta a Trump para cumplir su periodo, digamos, de aplazamiento de las tarifas, pues nos va a llevar a esta incertidumbre. Pero cuando uno va a ver los resultados corporativos de las empresas y las expectativas de resultados corporativos, miren que esto sí que llama la atención. Cuando entendemos que los earnings fueron, en resumen, de las compañías más grandes, el 75% de las compañías que entregaron resultados superiores a las estimaciones, y que el crecimiento de las ganancias fue cercano al 4% interanual, pues ahí uno dice, oiga, tenemos datos más frescos, las compañías sí puede ser que se disminuyan en resultados, pero no quiere decir que vayamos a entrar en unas compañías que van a dar pérdidas, ¿no? Y miren ustedes que las expectativas de resultados para los siguientes trimestres pues también los muestran, ¿no? Un crecimiento del 11% para el siguiente trimestre y de 26% para el tercer trimestre del año 2025, para el año 2026, perdón. O sea, sí, efectivamente va a haber una reducción en el año 2025, en el conglomerado del año 2025, y que también puede estar ligado directamente pues al tema de la recesión económica que se puede materializar, pero fíjense ustedes que el escenario para el año 2026 es totalmente diferente. Entonces
Esas son las apuestas, yo creo que los inversionistas están viendo y es lo que estamos observando, digamos, en este número, donde pasamos de un miedo extremo hace 8 días a una zona, digamos, de confort, y es que este mensaje de recibido por parte de los resultados corporativos, pues sí que es muy bueno. Ahora, de esos resultados corporativos hay que destacar que las compañías que mejor lo han hecho o el grupo de empresas que mejor lo ha hecho han sido tecnología y consumo discrecional. Y por otro lado, pues desafortunadamente energía y material son los dos grupos o los dos sectores que han entregado resultados peores a lo esperado. Esta semana se van a dar a conocer algunas otras empresas como Palantir el día de ayer, AMD esta tarde, muy importante, el mercado está hablando de ello, esta compañía está cayendo cerca de 3% el día de hoy. Y al fin de la semana pues vamos a ver Warner Bros. Y Disney. ¿Y por qué puse estas dos compañías aquí? Porque tal vez son importantes. No son tan relevantes en el Standard & Poor's, o sea, no son compañías dentro de las primeras, pero son importantes porque recuerden ustedes que el fin de semana Trump también anunció después de la respuesta pues también mencionó el tema del 100% de tarifas a películas no producidas en Estados Unidos. Sean o no producidas en Estados Unidos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que muchas de las empresas estadounidenses tienen participaciones o producen compañías fuera de Estados Unidos y tal vez Trump no lo tuvo presente a la hora de hacer este anuncio. Entonces, desafortunadamente, las compañías de producción de películas y todo lo que tiene que ver, digamos, con este medio, pues sí se están afectando y efectivamente vienen reduciendo en utilidades. También se están viendo reducciones significativas en empresas como Netflix. Entonces, la lectura aquí o la expectativa más bien que tenemos alrededor de todo estos medios de entretenimiento es ver efectivamente cuál va a ser la lectura de estos CEOs frente a esa decisión de Trump de castigar a las películas que se realizan fuera de Estados Unidos. El Standard & Poor's entonces, miren ustedes que se encuentra en este rango de 5.400 a 5.800. Es el rango en el que creemos se va a mantener. Vuelvo y reitero, aquí definitivamente no esperamos una valorización significativa en el corto plazo, a menos que hubiera o se llegara a presentar algo como una reducción en las tasas de interés de la Reserva Federal o un acuerdo de un día para otro con China. Serían tal vez las dos razones para que hubiera un impulso significativo en el mercado. Vuelvo y reitero, un recorte sorpresivo de la Reserva Federal, si bien es cierto, podría impulsar al mercado. Hay que tener mucha cautela porque efectivamente es una decisión que el mercado no esperaría y hay que ver cuál es el argumento que hay detrás de esa decisión. Ahora bien, ¿cuál es el escenario negativo? Como les mencioné anteriormente, hay muchos empresarios, muchos CEO de empresas y obviamente personas de mucha reputación egresados de la Universidad de Harvard que vienen hablando durante estas 2 semanas y vienen generando mucho ruido alrededor de lo que podría ser una doble caída acá. Incluso se habla de que después de la ruptura del 5.000 el mercado podría caer 30 y 40% más. Los argumentos que están detrás de esa potencial caída, a lo cual en este momento no le doy una alta probabilidad, son básicamente los mismos que ya habíamos escuchado aquí, y es que el impacto de las tarifas va a ser tan gigante que Estados Unidos va a entrar en una recesión de muy largo plazo, y todo lo que tiene que ver con el nuevo orden, etcétera, todo lo que ya habíamos venido hablando, pero también ustedes pueden ver, digamos, y así es como yo lo entiendo, que efectivamente los comentarios de los egresados de esta universidad están bien sesgados y pues con toda razón, digamos, por la decisión que tomó Donald Trump. Cuando uno va a ver, digamos, el grueso de economistas que no son ni una ni de otra universidad, pues fíjense ustedes que este discurso que se estaba generando mucho a comienzos del mes de abril, pues ya no es el mismo. Es un discurso más para el lado de esta lectura de mercado, donde
Pues sí, efectivamente estamos en un escenario de alta volatilidad, pero en el largo plazo, sobre todo pensando en el año 2026, esta es una oportunidad significativa de entrada en el mercado accionario y esa es como la lectura final que tal vez quiero dejarles. Yo sí entiendo efectivamente que uno puede estar todavía muy preocupado, obviamente con esta fuerte volatilidad, ¿quién no? El Standard & Poor's desde el pico hasta aquí cayó cerca de 20%, entonces obviamente no estamos en el mejor de los mundos. Pero sí hay que mirar, digamos, el escenario un poco más de largo plazo para tratar de entender lo que está ocurriendo aquí. Y cuando uno va a ver desde el punto de vista técnico, recordemos la gráfica que estamos mirando, donde les estoy mostrando el análisis técnico en tiempo real, y es este. Este era el escenario en el que veníamos desde el mes de enero, básicamente febrero 19, donde se alcanzaron niveles máximos históricos. Aún estamos cerca de 12% de distancia de ese máximo histórico, o sea, aquí todavía hay una oportunidad interesante. Se rompió ese canal bajista, y se rompió ese canal bajista cuando Trump anuncia ese plazo adicional de 90 días. Sí hemos venido enfrentando días de alta volatilidad que se pueden ver más aquí en detalle, medido por la diferencia de los contratos de futuros del indicador VIX, el cual aún está negativo. O sea, no estamos en un escenario fácil, pero miren ustedes que sí todavía nos mantenemos sobre esta zona, digamos, de este potencial nuevo canal alcista. Ahora bien, me llama mucho la atención de esta zona de 5.400 puntos para el Standard & Poor's, y me llama la atención por varias razones. Miren que fue el primer soporte antes, en el momento de la decisión de Trump, el día de la liberación, si lo puedo llamar así, 5.400. Y el día que se dieron a conocer los datos de crecimiento económico, donde el mercado cayó fuerte, casi un 2.5%, al final del día se recuperó. Pero miren ustedes cómo esa zona de 5.400 sí mostró un soporte importante. Porque quiero traer, digamos, este soporte, digamos, como tan cercano al nivel actual que estamos, que es de 5.600 puntos. Es porque sí podría ser una señal de alerta, que tal vez las cosas no estamos saliendo como pensamos. Pero mientras tanto, creo que nos mantenemos en este canal. Miremos un poco otras variables dentro de este análisis, como el indicador VIX, el cual pueden ver ustedes que se encuentra por debajo de la zona de los 30 puntos, zona preocupante, está aquí sobre los 24. No es el óptimo, que debería estar acá sobre los 15, etcétera, no es el óptimo, pero recordemos que venimos de una zona de muy fuerte volatilidad, entonces no es tan sencillo. Y adicionalmente el indicador de MACD, que lo habíamos mostrado como un indicador, digamos, sólido en este momento, pues aún está en esa tendencia alcista, ¿no? Entonces sí, aquí puede haber corrección, digamos, es normal que después de un mercado canguro, como es el mercado que vivimos, pues vaya después precedido tal vez de un mercado un poco choppy, algo un poco más lateral, donde se va a ver subidas y bajadas, tal cual el mercado que estamos viendo. Y aquí básicamente lo que nos puede ayudar a determinar cuándo el mercado va a estar como con esos saltos, que abre, como ha ocurrido todos estos días, abre muy negativo, después empieza a recuperar, generando muchos stop loss, como nos ha pasado también en nuestro portafolio, pero básicamente lo que nos puede ayudar a que ese comportamiento disminuya primero es que esos discursos o esa polarización que se está viendo de una manera fuerte entre egresados de Harvard y el gobierno de Trump en diferentes simposios, foros, etcétera, baje ese ruido muchísimo, porque de verdad genera mucha incertidumbre. Y segundo, que el indicador VIX pues vaya a buscar la zona de los 20 puntos. Digamos que técnicamente eso es lo que hace falta. Desde el punto de vista económico, pues no hay mucho que hacer, porque básicamente el dato del PCE ya lo conocimos, el PCI Core sobre ese nivel de 3.5, 3.6 ya muestra una cierta estabilidad, y está, digamos, que el arma lista para que la Fed por lo menos tenga argumentos de reducir su tasa de interés en el mes de junio. Se van a dar a conocer algunos otros datos a fin de mes, pero a fin de mes no, perdón, la próxima semana,
el dato de inflación en Estados Unidos, y creo que esa va a ser la herramienta que va a esperar, o el número que va a esperar la Fed para, para tomar esa decisión de reducir la tasa de interés en el mes de junio. ¿Cómo nos fue en el portafolio en el mes cómo nos ha ido en el año? Pues estamos muy parecidos al Standard & Poor's. Aquí tal vez la única diferencia, y no traje la gráfica, pero tal vez la única diferencia para destacar es el drawdown, ¿no? Recordemos que nuestro portafolio presentó un drawdown cercano al 6%, mientras el Standard & Poor's cayó cerca del 20%. Esa es como la diferencia. Pero ya después de esa fuerte recuperación del Standard & Poor's, pues estamos básicamente iguales en el año 2025 contra el Standard & Poor's. El acumulado pues iba bien, el año pasado también. Esperemos realmente cómo va evolucionando el año, porque en los trimestres, y es lo que están hablando todos los mercados, esto no solamente es de nuestro portafolio, sino del Standard & Poor's, pues hacía mucho tiempo no se veían 3 meses consecutivos negativos, solamente después de la solamente la crisis de tasas de interés, ¿no? Miren ustedes que vimos 4 meses consecutivos negativos. Entonces, eso es algo normal del mercado. No recuerdo el mercado aquí cómo se comportó, pero aquí sí efectivamente tenemos un mercado muy parecido, con una caída muy similar también, de ese 4, casi 5%. Y efectivamente, técnicamente, pues digamos, hay el espacio, pensando en los máximos, hay el espacio para recuperar, pero sí definitivamente va a ser algo de mucha paciencia, por lo menos cuando la Fed tome su decisión de bajar la tasa de interés, que se materialicen esos acuerdos comerciales de los que tanto habla Bessent continuamente. El día de hoy incluso le preguntaron, bueno, ¿cuáles son los acuerdos? ¿Cuántos se van a materializar? Etcétera. Como todo buen político, no respondió nada. Y desafortunadamente el mercado necesita en este momento eso, ¿no? Respuestas concretas, fechas concretas para que efectivamente se pueda comportar mejor. En el desempeño histórico, ¿qué me llama la atención? Simplemente ver tal vez la distancia que existe de nosotros al nivel máximo que hemos alcanzado, y la gran diferencia que existe a pesar de la fuerte recuperación del Standard & Poor's contra su máximo. Miren ustedes que estamos tal vez en 2 escenarios muy diferentes, pero sí efectivamente dependemos de muchas variables. Entonces hay que tener mucha paciencia. Como les mencioné antes, mañana la decisión de la Reserva Federal en las tasas de interés y los datos de inflación. Quise traerles aquí estos niveles, pero el día de hoy les agregué unas variables importantes. Por ejemplo, en el Standard & Poor's, recordemos que el nivel donde vamos a estar muy seguramente va a ser en ese rango 5.400 a 5.800, a menos que, ya sabemos, primero que haya un acuerdo sorpresivo, China-Estados Unidos lo anuncien en esta semana, vamos a ver un rally muy grande, o que la Reserva Federal mañana le dé por bajar las tasas de interés. Esa sería como la única razón, digamos, para salir del rango. Pero lo preocupante aquí es primero una señal de alerta en 5.400 y segundo que si efectivamente pudiera haber ese doble piso, a lo cual le damos una muy baja probabilidad, pero efectivamente dependemos. Incluso ayer se dio a conocer el dato de ISM no manufacturero y miren ustedes que el dato salió muy bien, pero de todas maneras el riesgo continúa porque efectivamente digamos esa fuerte polarización Harvard contra gobierno de Estados Unidos sí que le está pesando mucho, o sea, sí que está generando ruido en el mercado. El VIX, recordemos, si llega a estar por arriba de 30, el WTI está en una señal de alerta en este momento porque está debajo de los $60 el barril, y eso es preocupante independientemente de que la OPEP haya anunciado incremento en su producción de 400,000 barriles. Fíjense que independientemente de este anuncio, pues sí es preocupante en la medida en que un petróleo tan bajo efectivamente es una señal de recesión, ¿no? Las tasas de los tesoros se encuentran en este rango, 4.20, 4.40. El petróleo, ojo, si llega a romper un 3.500 arriba, y el DXY, que lo probó en su peor momento, si llegara a caer por debajo de 98 puntos. Es como yo creo que las señales a las cuales debemos prestar atención.
si llega a ocurrir algo de aquí a la próxima semana. ¿Qué es lo que esperamos nosotros realmente? Pues ustedes lo vieron desde el punto de vista técnico, pues esperaríamos que debería mantenerse sobre este rango, no, como vuelvo a mencionar, en inflación. No esperamos una sorpresa significativa, lo vamos a ver el próximo martes en la reunión que viene, esa expectativa clara, digamos, de cómo se va a presentar esa inflación en Estados Unidos. Pero al margen de todo, pienso yo que el discurso que va a decir Powell mañana, si va en la línea que les mencioné, muy en línea, como el consumo personal está siendo resiliente, los ciudadanos americanos continúan gastando, el PCE Core nos muestra que tenemos la probabilidad de hacer una decisión, tomar una decisión de reducir la tasa de interés próximamente. Con esos dos argumentos ya sería suficiente para que el mercado realmente continuara, digamos, esta senda de calma, y es lo que esperamos. Les agradezco como siempre su participación en nuestro comité y nos vemos la próxima semana. Gracias.